Mis queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Este video pues es para aquellos chicos de grado noveno en el área de religión. Quiero pues empezar hablando específicamente en torno a lo que tiene que ver en la página 191 de su guía, que hace referencia a la dinámica de la vida moral. Ya nosotros habíamos manejado algo en torno a la oración, hablamos de la oración por excelencia, que es la oración del Padre Nuestro, y pues ahora nos centramos en lo que es la dinámica de la vida moral. Cuando nosotros hablamos de la dinámica de la vida moral hay que partir de algo esencial y es que hace referencia específicamente a aquello que se considera como bueno o malo dentro del hombre. El hombre como tal tiene una dimensión espiritual, una dimensión humana, pero dentro de esa dimensión espiritual existe algo que se llama conciencia, una conciencia que le permite saber y entender lo que está bien y lo que está mal. Dentro de lo que el hombre puede conocer que está bien y que está mal, desde la fe, eso que está mal, que no es acorde a aquello que se ha aprendido a través de la fe, aquello que es contrario a los mandatos de Dios, pues se entiende como pecado. Para hablar de pecado hay que partir de algo esencial y es la caída de los ángeles. De aquí que está pues tres pequeñas láminas que les permiten a ustedes entender un poco cómo fue ese momento. Partamos de algo y es que existen dos creaciones. Está la creación del mundo espiritual y la creación del mundo material. Esa primera creación, que es la creación del mundo espiritual, es la primera creación que Dios hace del cielo. Dentro de esa creación, pues una vez Dios ha creado todos los ángeles, la corte, en fin, las potestades, los tronos, en fin, es como unos grados de ángeles, llamémoslo así. Así como están los arcángeles, pues están nuestros ángeles custodios, pues Dios les da los mandatos. Entonces Dios les dice a ellos, bueno, voy a dar los mandatos para que ustedes deberán hacer. El primer mandato, que le adorasen y reverenciasen como a su creador y su señor. ¿A quién? Pues a su Hijo Jesús. Y los ángeles dicen, bueno, chévere, rico, listo, ¿no está bien? De acuerdo, perfecto, es su Hijo, vamos a adorarlo, vamos a reverenciarlo como si fuese también nuestro creador y su señor. Les da el segundo mandato, dice, bueno, que ellos, los ángeles, eh, que él, Dios manifestó a los ángeles que él iba a crear el género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre, es decir, que su Hijo se iba a encarnar. A este Dios hombre le deberían reconocer por cabeza y adorándole y reverenciándole. Digo, pues sí, claro, no hay ningún problema, pues en la primera lo adoramos a usted como nuestro Padre y Creador, también al Hijo, porque pues son uno solo, pues guarda relaciones de segundo mandato, no hay ningún problema, no vemos mal, pues no nos parece el hecho que pronto sea hombre, pero pues bueno, ya por ahí algunos angelitos se van como que, no muy bien, pero dijeron, bueno, listo, es hijo tuyo, vamos a adorarle, vamos a reverenciarlo. Pero viene un tercer mandato, que es cuando la tercera parte de los ángeles se revela, encabezados por Lucifer, que era un ángel muy cercano a Dios, y es este, que ellos habían de tener por superior a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne el unigénito del Padre. Ante estos secretos de la divina voluntad, que el ángel creado por Dios bueno se reveló, estamos hablando de Lucifer, y pues afirmó que no iba a obedecer lo que Dios le estaba pidiendo, y pues lógicamente él se revela contra Dios. De allí que surge bíblicamente una frase, ¿quién como Dios? Pues nadie como Dios, que es la manera en que protestan los demás ángeles encabezados por San Miguel Arcángel, y con esto pues se da la caída de la tercera parte de ángeles en el cielo, porque precisamente en ese tercer mandato pues se negaron a aceptarlo, porque ellos decían, pero pues es un ser humano, como nosotros vamos a adorar y a estar al servicio de un ser humano cuando entendemos que solamente estamos para el servicio tuyo? Entonces, por no obedecer ese mandato de Dios, Dios los expulsa del cielo como tal. Sí, de aquí que viene entonces ya no solamente la caída de los ángeles, sino que cuando Dios crea al hombre, pues de una otra manera esos ángeles caídos también sentían algo contra Dios y deciden ponerle una trampa al hombre que bíblicamente nosotros entendemos como la caída de Adán y Eva, lo encontramos en el libro del Génesis, ¿sí? Donde aquí pues se debe quitar esa imagen de que primero cayó la mujer, no fue la que hizo caer al hombre, no, sencillamente el hombre es un ser libre y por ser libre pues tiene la posibilidad de elegir si lo que hace está bien o no está bien. Es decir, eso no es algo que el hombre eh, haya hecho por culpa de la mujer, sino que por el contrario parte de la libertad del mismo hombre. ¿Sí?
hay que entender también en parte un poco el contexto en el cual se realizan los pasajes bíblicos y esos contextos socioculturales también tienen una marca bastante amplia en torno al machismo que se manejaba en ese entorno, pero igual no es un tema en el que me voy a centrar. Entonces aquí aparece pues, ilustrado ambos escenarios como tal. Todo el que comete pecado pues es esclavo del pecado, Juan 8:34. De allí que el hombre se siente esclavo cada vez que cae en estas situaciones. Y nosotros pasamos a entender que existen dos tipos de pecado, lo que es pecado mortal y también lo que es pecado venial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Para que se dé el pecado mortal tiene que haber unos requisitos. Número uno, que la persona tenga pleno conocimiento de que lo que está haciendo está mal. Es decir, yo tengo pleno conocimiento de que lo que estoy haciendo está mal. Segundo, que lo haga libremente. Eso es fundamental. No es que el hombre sea obligado a realizar eso, ¿cierto? Que lo haga libremente. Y si el hombre lo está haciendo libremente, tiene conciencia de que está mal y eso es materia grave, es decir, eso es grave lo que está haciendo, pues por ende se convierte en pecado mortal. Pero si por el contrario yo estoy libremente haciendo algo, soy consciente, ¿sí?, de que eso que estoy haciendo está mal, pero pues no es algo completamente grave, se convierte en pecado venial. Voy a ponerles un ejemplo muy práctico. Por ejemplo, no es lo mismo decir una mentira a un profesor de que, profe, se me quedó el trabajo en la casa, cuando efectivamente uno no lo ha hecho, es una mentira, independientemente si es grande o pequeña, es una mentira, es un pecado venial, ¿sí? En comparación con el hecho de yo, por medio de esa mentira, eh, hacer que termine matando a otra persona, ¿sí? Ah, no, es que sí, yo lo vi, él estaba poniendo los cachos a ella y coge y lo mata entonces el marido de la otra en venganza. Entonces, fíjese, una cosa lleva a algo más grave, no es lo mismo, por ejemplo, en ese mismo orden de ideas, como que decirle la mentira a la mamá porque tú le dijiste que te ibas a hacer un trabajo con un compañero, resulta que te fuiste a dar con una compañerita, sé que tal vez te guste, te llame la atención, en fin, eh, al aborto como tal, que es un asesinato, ¿se me entiende? Son dos situaciones completamente diferentes, una materia grave, otra es materia leve. Entonces, en ese sentido se puede entender un poco entre ese pecado mortal y pecado venial, ¿listo? Que eso es fundamental. Y viene aquí una historia importante que es la historia del hijo pródigo. Y aquí que yo quiero que ustedes pues entren a observar este pequeño video que nos ilustra un poco esta realidad. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: Los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre.
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Bien, entonces básicamente está la historia del hijo pródigo. En torno a eso podemos realizar la actividad de papel y lápiz número 6 que aparece en la página 191. Quisiera que se ubicaran rápidamente. Son 3 puntos, son algunas cositas esenciales. Lo primero, ustedes deben realizar un dibujo que represente esto del hijo pródigo. Libremente lo podrán hacer. Ustedes en su cuaderno toman una fotografía y la cuelgan en el archivo Word, bien clarita, bien bonita, ¿sí? Después van a responder según el pasaje bíblico Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 24. Van a responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son las actitudes del padre, del hijo mayor, del hijo menor, antes y después de partir y de regresar? ¿Sí? Entonces elaboran un cuadro comparativo. Entonces se pueden poner, por ejemplo, poner el antes y el después en la parte de arriba, y por los lados ustedes escriben padre, hijo menor, hijo mayor, y escriben pues, cuáles características tienen ellos en cuanto a su actitud. Y después, lógicamente, terminaría con esto otro pasaje bíblico que les aparece en la página 191, segunda carta de San Juan, capítulo 14, versículo 14, ambas citas del Nuevo Testamento. Van a copiar ustedes el verso, cuál es el mensaje que deja ustedes ese verso y sus compromisos para alejarse del pecado. ¿Qué compromiso sería usted capaz de asumir para tratar de llevar una vida acorde, una vida como recta en torno a los mandatos de Dios? Básicamente son las actividades que tienen que realizar. Por favor, para que eso me lo envíen al correo. Plazo máximo de envío de esta actividad la vamos a dejar entonces, en vista de que pues, hoy jueves se está montando
el taller con el video que así había sido difícil enviarlo antes. Entonces, a más tardar, chicos, el domingo al mediodía me están enviando esto al correo, ¿listo? Cualquier pregunta o inquietud a través de la estudiante de Yana, pues me pueden preguntar y ella me hace llegar pues, la información. Un abrazo y los quiero muchísimo.